¿Cuántas veces tienes que fracasar antes de que sea razonable dejar de intentarlo? No es una pregunta retórica. Es algo que probablemente te has preguntado en serio, al menos una vez, en un momento en el que ya perdiste la cuenta de cuántas veces lo intentaste y no funcionó. Un negocio que no despegó. Una relación que se rompió otra vez. Un objetivo que perseguiste durante años y que, cada vez que estuviste cerca, se te escapó de las manos en el último momento. En algún punto, seguir intentando deja de sentirse como perseverancia y empieza a sentirse como terquedad, o como una forma silenciosa de autoengaño. Hay un hombre que, si sumas todos sus fracasos documentados a lo largo de casi 30 años de vida adulta, acumuló más derrotas de las que la mayoría de las personas podrían soportar sin rendirse por completo. Negocios que quebraron. Deudas que tardó más de una década en pagar. Elecciones que perdió, una tras otra. Una depresión tan severa que, en más de una ocasión, sus propios amigos temieron seriamente que se quitara la vida. Ese hombre se llamaba Abraham Lincoln, y terminaría siendo, para buena parte del mundo, el ejemplo más citado de liderazgo, integridad y perseverancia en toda la historia de Estados Unidos. Nació el 12 de febrero de 1809, en una cabaña de troncos de una sola habitación, en una granja pobre de Kentucky. Su familia se mudó varias veces durante su infancia, siempre buscando tierra más fértil, o escapando de disputas legales sobre la propiedad de la que vivían, algo común entre los colonos pobres de la época, que muchas veces ocupaban tierras sin títulos completamente claros. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, murió cuando él tenía apenas 9 años, víctima de una enfermedad conocida entonces como la leche, causada, se sabría mucho después, por el consumo de leche de vacas que habían comido una planta tóxica llamada hierba de serpiente blanca. Su padre volvió a casarse al año siguiente con una mujer llamada Sarah Bush Johnston, que resultaría fundamental en la vida de Lincoln. Fue ella quien lo animó, en un entorno donde la educación formal era prácticamente inexistente, a seguir leyendo cualquier libro que pudiera conseguir. Y eso hizo. Lincoln tuvo, en total, menos de un año de educación escolar formal a lo largo de toda su infancia, repartido en fragmentos breves entre distintas escuelas rurales improvisadas. Todo lo demás lo aprendió solo, leyendo cualquier libro que llegara a sus manos, muchas veces prestado, caminando kilómetros para conseguirlo, leyendo a la luz del fuego después de un día completo de trabajo físico en el campo. Se convirtió, por necesidad y por una curiosidad que no tenía explicación fácil en su entorno, en uno de los hombres más autodidactas de su generación. A los 22 años, Lincoln dejó la casa de su padre y se instaló en un pequeño pueblo llamado New Salem, en Illinois. Ahí comenzó lo que sería casi una década de intentos fallidos, uno tras otro, por encontrar un lugar estable en el mundo. Su primer negocio fue una tienda de comercio general que abrió junto a un socio, comprada casi enteramente a crédito. El negocio fracasó en menos de un año. Su socio murió poco después, dejando a Lincoln como único responsable de una deuda que, ajustada a valores actuales, equivaldría a decenas de miles de dólares, una suma que él, sin ningún ingreso estable, tardaría 17 años en terminar de pagar. Él mismo bromeaba después, con ese humor seco que lo caracterizaría toda su vida, llamando a esa deuda la deuda nacional, en referencia a lo enorme que le parecía en ese momento. Probó suerte también como agrimensor y como administrador de correos del pueblo, trabajos modestos que apenas le daban para sobrevivir. En 1832 decidió presentarse como candidato a la legislatura estatal de Illinois. Perdió. Fue, según sus propias palabras posteriores, la única elección directamente decidida por el voto popular que perdería en toda su carrera, un dato que él mismo recordaría con cierta ironía, porque todas sus derrotas posteriores más dolorosas vendrían, paradójicamente, después de haber aprendido a ganar elecciones locales. Ese mismo año, además, se alistó brevemente en una milicia durante un conflicto menor conocido como la Guerra de Halcón Negro. No llegó a entrar en combate directo, y él mismo describiría después su servicio militar con humor autocrítico,
como una serie de batallas sangrientas contra los mosquitos. En 1835, mientras empezaba lentamente a reconstruir su situación económica y a estudiar derecho por su cuenta, leyendo libros de leyes prestados, sin haber pisado nunca una facultad, Lincoln vivió una de las pérdidas que sus biógrafos consideran más determinantes en su vida emocional: la muerte de Anne Rutledge, una joven de New Salem con quien, según la mayoría de los relatos históricos, mantenía una relación cercana y con quien posiblemente planeaba casarse. Anne murió de fiebre tifoidea a los 22 años. Los relatos de quienes lo conocieron en esa época describen a un Lincoln devastado durante semanas, incapaz de trabajar con normalidad, que caminaba solo durante horas bajo la lluvia, y que, según algunos testimonios recogidos después por sus biógrafos, llegó a expresar pensamientos que hoy reconoceríamos como ideación suicida. Amigos cercanos temieron por su seguridad, y, según varios relatos, se turnaron durante un tiempo para no dejarlo solo. Esta no sería la última vez que la melancolía, así se llamaba entonces a lo que hoy probablemente se describiría como una depresión clínica severa, se apoderaría de él de forma casi paralizante. En 1841, tras la ruptura de su compromiso con Mary Todd, la mujer con quien finalmente terminaría casándose un año después, Lincoln atravesó otro episodio tan grave que un amigo cercano llegó a quitarle de la habitación cualquier objeto, incluyendo navajas de afeitar, por miedo real a que se hiciera daño. Él mismo escribió en una carta de esa época que se había convertido en el hombre más miserable de los vivos, y que no sabía si algún día volvería a sentirse mejor. Y sin embargo, esto es importante señalarlo, no como una simple anécdota curiosa, sino como parte central de quién era. Lincoln no ocultó jamás esa melancolía, como si fuera una debilidad vergonzosa, que debía esconder a toda costa. Habló de ella abiertamente con sus amigos más cercanos durante toda su vida, la mencionó en cartas, e incluso, según varios historiadores, aprendió con el tiempo a convivir con ella de una manera que le permitía seguir funcionando contando chistes, a veces oscuros, sobre su propio estado de ánimo, como una forma de sostenerse sin negar lo que sentía. A partir de 1834, Lincoln finalmente logró ganar un escaño en la legislatura de Illinois, y en los años siguientes se convirtió en un abogado relativamente exitoso y respetado, además de un político local activo. Pero su ambición apuntaba mucho más alto, y ahí es donde llegarían las derrotas, que definirían casi 2 décadas de su vida pública. En 1843 intentó, sin éxito, conseguir la nominación de su partido para el Congreso de Estados Unidos. Lo logró finalmente en 1846, y sirvió un único periodo como representante, pero su postura crítica frente a la guerra entre Estados Unidos y México le costó popularidad en su distrito, y decidió no buscar la reelección al ver que probablemente perdería. En 1849 intentó obtener un cargo federal como responsable de la Oficina de Tierras Públicas. Se lo negaron. En 1854 volvió a intentar un escaño en el Senado estatal, y aunque ganó, renunció casi de inmediato para poder competir por el Senado de Estados Unidos, una candidatura que perdió también en una votación decidida por la propia legislatura estatal, como funcionaba entonces el sistema. En 1858 llegaría una de sus derrotas más recordadas. La carrera por el Senado contra Stephen Douglas, marcada por una serie de 7 debates públicos que se volverían históricos por la calidad y profundidad de los argumentos de Lincoln sobre la esclavitud y la unidad del país, debates que, paradójicamente, lo harían conocido a nivel nacional por primera vez. Y aún así, perdió esa elección también. Para 1859, Lincoln tenía detrás de sí más de 2 décadas de vida pública, marcadas por un patrón que se repetía una y otra vez. Ganaba credibilidad, construía una reputación sólida como orador y como hombre de principios firmes, y luego, en el momento decisivo, perdía. Un negocio quebrado, una legislatura perdida, un cargo federal negado, un Senado perdido, 2 veces. A los 50 años, la mayoría de sus contemporáneos lo hubieran descrito, con toda honestidad,
como un hombre de talento notable que simplemente no lograba, por alguna razón, cruzar la línea final. Nadie, ni siquiera Lincoln mismo, según varias cartas de la época, consideraba que tuviera muchas posibilidades reales de convertirse en presidente cuando su nombre empezó a circular como candidato para las elecciones de 1860. Otros nombres del propio Partido Republicano, con trayectorias más consolidadas y mayor reconocimiento nacional, parecían tener el camino mucho más despejado. Pero ocurrió algo que sus años de derrotas, sin que él lo supiera entonces, habían ido construyendo silenciosamente una reputación de moderación, de argumentación sólida y de integridad personal que ninguno de los candidatos más seguros tenía en la misma medida, precisamente porque ninguno de ellos había pasado tantos años siendo puesto a prueba, una y otra vez, en escenarios donde ganar no estaba garantizado. En la Convención Republicana de mayo de 1860, en Chicago, Lincoln consiguió la nominación en una votación que sorprendió a buena parte del país. En noviembre de ese mismo año, ganó la presidencia de Estados Unidos. Apenas unos meses después de asumir el cargo, en abril de 1861, estalló la Guerra Civil, el conflicto más sangriento en la historia del país, con más de 600,000 muertos a lo largo de 4 años. Lincoln, el hombre que había fracasado en negocios, en elecciones, y que había convivido toda su vida con una melancolía profunda, se encontró de pronto al mando de una nación fracturada por la mitad, con la tarea de sostenerla unida mientras firmaba, en 1863, la Proclamación de Emancipación, que declaraba libres a los esclavizados en los territorios, en rebelión el primer paso legal decisivo hacia el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Quienes trabajaron cerca de Lincoln durante la presidencia describieron a un hombre que seguía conviviendo, incluso en el cargo más poderoso del país, con la misma melancolía que lo había acompañado toda su vida. La pérdida de su hijo Willie, de 11 años, en 1862, en plena guerra, lo sumió en un duelo tan profundo que, según varios relatos de la Casa Blanca de la época, pasó días encerrado, incapaz de trabajar con normalidad. Su esposa, Mary Todd Lincoln, nunca se recuperó completamente de esa pérdida. Y sin embargo, ese mismo hombre siguió, día tras día, sosteniendo decisiones que determinarían el rumbo del país durante generaciones, no porque hubiera dejado de sentir el peso de sus pérdidas, ni porque hubiera encontrado una fórmula mágica para superar la melancolía que lo acompañó desde joven. Los propios biógrafos, que estudiaron con más detalle su correspondencia, coinciden en que nunca la superó del todo. La sostuvo, la cargó, y siguió actuando de todas formas. Lo que resulta más revelador, visto en retrospectiva, es que las décadas de fracasos anteriores no fueron un obstáculo que Lincoln tuvo que superar antes de poder ser el líder que la guerra necesitaba, más fueron, de una manera muy concreta, la razón por la que pudo serlo. Cada negocio quebrado le enseñó algo sobre asumir responsabilidad, incluso cuando las cosas salen mal. Cada elección perdida le enseñó a mantener sus principios incluso sin la recompensa inmediata de ganar. Cada episodio de melancolía profunda le enseñó a reconocer, en otros, el peso invisible que cada persona carga, algo que se reflejaría después en su forma notablemente empática de tratar incluso a sus adversarios políticos y a los soldados rasos del ejército. Quizás la pregunta que abría este video: ¿cuántas veces tienes que fracasar antes de que sea razonable dejar de intentarlo? No tenga en realidad una respuesta en números, como si existiera un límite exacto de fracasos permitidos antes de rendirte con toda justificación. La historia de Lincoln no ofrece la fórmula cómoda de todo fracaso es en realidad un paso necesario hacia el éxito, una frase que suena bien en una imagen motivacional, pero que simplifica demasiado algo mucho más complejo. Lincoln no sabía, mientras acumulaba derrota tras derrota durante casi 30 años, que todo eso lo estaba preparando para algo. No tenía ninguna garantía. Pudo, perfectamente, haber muerto siendo simplemente un abogado de pueblo con una carrera política frustrada y una melancolía que nunca encontró una salida mayor que esa.
Eso también era una posibilidad completamente real. Lo que sí ofrece su historia es algo distinto, y quizás más útil, la evidencia de que seguir intentando, incluso sin ninguna garantía de que el resultado final valdrá la pena, incluso cargando con un peso emocional que nunca termina de irse del todo, no es necesariamente terquedad ni autoengaño. A veces, simplemente, es la única forma de estar disponible para el momento en el que, finalmente, algo distinto pueda ocurrir. Lincoln no podía saber, en 1849, cuando le negaron aquel cargo federal menor, que 11 años después sería presidente. Pero si en ese momento hubiera decidido que ya era suficiente, que 37 años de intentos fallidos eran prueba suficiente de que no valía la pena seguir la historia de Estados Unidos, y probablemente la tuya, si vives en un país donde las ideas de igualdad que él defendió siguen teniendo peso, sería distinta. No se trata de prometerte que, si sigues intentando, el resultado que esperas llegará con certeza. Se trata de algo más honesto, que rendirte ahora cierra definitivamente esa posibilidad, mientras que seguir, aunque sea cargando con el cansancio y la duda, todavía la mantiene abierta. No sabemos, mientras estamos en medio del fracaso, si ese fracaso es el final de la historia o apenas un capítulo más de un camino mucho más largo. Lincoln tampoco lo sabía, y siguió de todas formas. Si esta historia te dijo algo, probablemente era justo lo que necesitabas escuchar hoy. Suscríbete. Cada semana contamos una historia real, de alguien que dejó una huella en el mundo, que puede convertirse en un espejo para lo que tú estás viviendo ahora.